ya algo tarde la iniciada de la grabación esta vez. De esa forma tenemos la cota del punto 1, ¿ya? Cota del punto 2 vamos a tener 1.5 centímetros, digamos, es un poquito más grande, ¿no? Entonces, en 1.5 centímetros entran 2 metros. Y este otro punto está casi en la mitad, 0.8 centímetros. Queremos saber cuántos metros va a haber hasta ese punto. Entonces nuestra regla de 3 sería x igual a 0.8 por 2 dividido entre 1.5. Esto es igual a 1.66, 0.66. Cota del punto 3 en este caso es justamente esta de acá abajo, ¿ya? En un centímetro, es más pequeña esta distancia, ¿no? En un centímetro equivalen a 2 metros. Ahora, midiendo esta distancia pequeñita que hay acá, llegaría a ser un 0.15, digamos, ¿ya? 0.15 centímetros. Quiero saber cuántos metros llego a tener hasta llegar a ese puntito. Entonces, x va a ser igual a 0.15 por 2 dividido entre 1. Y eso va a ser igual a 0.3 metros. En este caso son estos valores que estoy calculando. Metros. Aquí al lado vamos a hacer la del punto 4. Cota del punto 4 va a ser igual a 1.7, digamos, centímetros. Yo tengo 2 metros, ¿ya? 1.7 centímetros equivalen a 2 metros. Entonces, midiendo desde la cota inferior hacia arriba, yo voy a tener en 1.5 aproximadamente, se encuentra mi... Hola. La regla de 3 me dice 1.5 por 2 dividido entre 1.7. 1.765 metros. Cota del punto 5. El punto 5 está casi a la misma equidistancia del anterior, 1.7. En 1.7 centímetros tenemos 2 metros. Y el punto 5 se encuentra aproximadamente en 1 centímetro, ¿ya? En 1 centímetro yo quiero saber cuántos metros hay, es decir, x metros. Por lo tanto, esto va a ser igual a 1 por 2 dividido entre 1.7. Ay, caramba. 1.776 metros. Y por último, la cota del punto 6 va a ser igual a ver, esto sería, el punto 3 estaba a 1 centímetro, entonces un poquito más grande, 1.3 adoptaremos, 1.3 centímetros, o en 1.3 centímetros entran 2 metros. Ahora yo quiero saber de la cota inferior hacia la superior, tengo aproximadamente en 0.4 centímetros se encuentra el punto 6 y quiero saber a cuántos metros equivale eso. X va a ser igual a 0.4 por 2 dividido entre 1.3 igual, y de esa forma tenemos los datos exactos, ¿ya? Donde la cota del punto 1 en este caso va a ser la cota inferior 2494 más, porque estoy subiendo en este caso, esta distancia x que había calculado, 0.857. Eso me da valor igual a ese, ¿ya? La cota del punto 2 va a ser la cota inferior 2492
más, en este caso, subimos este valor de acá de 1.066 igual a, y de esa forma tenemos el dato de la cota de 2. La cota del punto 3 va a ser la cota inferior, 2490 más 0.3. De esa forma tenemos la cota del punto 3. La cota del punto 4, cota menor, 2484 más 1.765 igual a la cota del punto 5, va a ser la cota menor, 2484 más 1.176 igual a, y la cota del punto 6 va a ser igual a la cota menor, 2490 más 0.615. Y de esa forma yo ya tengo las cotas de todos los puntos, ¿no ven? Aquí resumiremos esto y metros. Una vez que tengo las cotas, tengo que hacer el análisis para mi terreno, ¿no ve? O sea, como hicimos la anterior clase, esto lo voy a reducir de tamaño, ya está muy grande. Ya. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es una vista semi 3D de todo mi terreno. Y esto va a estar un poco complicado. A ver, tenemos que echar el terreno. Tiene que ser algo así. Va a ser muy feo. Ahora yo tengo que representar aquí cuánto por encima y cuánto por debajo se va a encontrar el terreno, ¿no? Esa es la gráfica de mi proyecto, que está a una cota de 2491. 2491 es lo que yo tengo que nivelar. Ahora tengo que ubicar bien a qué altura para cortes y para relleno se va a encontrar mi terreno en este caso. El punto 1 se encuentra en la cota 2494. A ver, directamente aquí voy a calcular la cota del terreno. Tendríamos nosotros que es 2494.857 menos la cota del terreno, 2491. La triangulación, como les había explicado, sí tienen sus cálculos, que son las reglas de 3, y eso ya lo hicimos. Y era esto lo que hicimos el otro día. Está en el video que ya les pasé el día martes. Ya, revísenlo eso, chicos. La triangulación tienen estos cálculos. Ya. A ver, continuemos con el ejercicio. Ya me he perdido qué estaba haciendo. Ah, ya están las alturas. Ya está. La triangulación pueden trabajar con 3 decimales. Ya, máximo 3 decimales. Pueden trabajar si gustan con 2 decimales igual. Pero para que no les salga mucho error en el redondeo y demás, pueden usar 3 decimales. A ver, estos valores lo colocaré de otro color. De rojo lo marcaremos. Aquí la altura en el punto 2 sería 2493.066 menos 2491, ¿no? Que es la cota del terreno.
Este igual de color rojo. En el punto 3, 2490.3 menos 2491 igual a menos 0.7. 2485.765 menos 2491 igual a menos 5.235. 2485.176 menos 2491. 2490.615 menos 2491 igual a menos. Si se dan cuenta, tenemos más relleno que corte en este trabajo, ¿no? La altura en este caso, de azul la dibujaremos. En el punto 1 es de 3.857. 3.857, ¿no? 2.066 en este otro punto. 2.066. Ahora, en el punto 3 menos 0.7. Por lo tanto, aquí va a estar el 0.7 debajo del terreno, ¿no? Los negativos van a ir abajo. En el punto 4 menos 5.235. 5.235. En el punto 5, 5.824. 5.824. Ya. Y 0.385 negativo. 0. Aquí va a ser pequeñito. 385. 0.385. Y eso es lo que tengo. Por lo tanto, mi terreno en este caso vendría a ser esta unión, ¿no ven? ¿No ve? Esa sería la figura que yo llegaría a tener en este caso, ¿ya? Donde mi media ladera vendría a ser justamente esta de acá, ¿no? En este punto vamos a tener que la cota va a ser 0 y 0, ¿no? Por lo tanto, nosotros tenemos un volumen de corte, que sería lo de esta parte de acá, un volumen de corte, y acá al otro lado tenemos un volumen de relleno, ¿ya? Ahora, analizamos por separados, tanto corte como relleno. Mi volumen de corte, por lo tanto, el volumen de corte en este caso va a ser al H promedio. Primero calcularemos el H promedio y luego las áreas, ¿ya? H promedio en este caso va a ser, yo tengo 4 vértices, es decir, voy a tener 0 más 0 más 3.857 y 2.066. Todo eso dividido entre el número de vértices, que son 4, y de esa forma tengo la altura promedio, ¿no? 1.481 redondeamos metros.
Ya tenemos el h promedio. Necesitamos ahora calcular lo que va a ser las el área, ¿no? La parte de acá abajo. Y en ese caso tendríamos una figura más o menos de esta forma. A ver, ya tengo el h promedio. Aquí calcularemos área. La figura de este área es más o menos de esta forma. A ver, algo así. Más o menos de esta forma, ¿ya? Donde yo tengo este valor de acá que era 10 metros, ¿verdad? Por las dimensiones que le había dado. Es decir, más o menos por aquí viene a ser ese corte, ¿ya? Ahora, ¿cómo calculo estas otras dimensiones? Tienen que hacer el análisis como hicimos el otro día por el medio de tangentes, ¿no ven? Donde si nosotros vemos de un costado esta figura, vamos a tener esto, ¿ya? Vamos a tener dos de esos. A ver. No estoy pudiendo dibujar. Vamos a tener dos. Uno vamos a hacer para esta otra parte larga, que en sí eran 30 metros. Y esto tengo que agrandar un poquito más mi figura. Y esto es 30 metros, ¿no? Y este otro es 20 metros, ¿no? Por las dimensiones que yo tenía, yo voy a tener que esto van a ser 20 metros. 30 menos 10 dan los 20. Por lo tanto, este otro va a ser de 20. Ahora yo tengo que representar las alturas. La altura a este lado es 3.800, digo 0.385, 0.385 y aquí es 3.857. De ese otro más colocaremos aquí no hacia las líneas 0.7 y 2.066, ¿no ve? Y de esa forma nosotros vamos a tener acá un triángulo. Triángulo, triángulos, rectángulos. Triángulos semejantes en este caso. Acá era 0.385, 5.857, 2.066 y 0.7, ¿no? Donde por la semejanza de triángulos nosotros tenemos que este ángulo de acá va a ser el mismo que el de acá, este otro ángulo de acá va a ser el mismo que este ángulo de acá, ¿no? Si nosotros aplicamos lo que va a ser tangentes en este caso y asignamos una variable primero, a este le nombraremos x y a este otro valor de acá igual le asignaremos x, ¿ya? Son dos cálculos que voy a hacer, pero los voy a hacer al mismo tiempo. Tangente de mi ángulo y, digamos, que en este caso no me sirve tanto, es igual al cateto puesto sobre el adyacente, ¿no ve? En este caso, para este primer triángulo de acá, yo voy a tener cateto puesto en la altura, 0.385, dividido entre cateto adyacente que sería x, ¿no ve? Esto va a ser igual al tangente de y nuevamente, pero en este caso de este otro sector, donde el cateto opuesto va a ser 5.857 dividido entre el cateto adyacente va a ser los 30 metros menos el x. 30 menos x. ¿Ya? En este otro caso nosotros vamos a tener lo mismo, tangente de z, digamos, en este caso va a ser igual a 0.7 dividido entre x. Eso es igual a tangente de z, cateto opuesto, 2.066 dividido entre 20 menos x. Estos x son valores para cada caso, ya son dos ejercicios apartes. Donde en este primer caso nosotros tenemos que tangente de y va a ser igual a este otro
Por lo tanto, vamos a tener la igualdad de 0.385. Así está bien. 0.385 dividido entre x va a ser igual a 5.857 dividido entre 30 menos x, ¿no? En este otro caso vas a tener 0.7 dividido entre x igual a 2.066 dividido entre 20 menos x. Lo voy a resolver con solve directamente para tener el resultado. Espérame un ratito. Sobre x igual a 5.857, no 54, entre 30 menos x. De acá yo voy a tener un valor de x. Caramba. Igual a 1.85. Y en este otro caso mi x va a ser igual a 0.7 sobre x igual a 2.066 entre 20 menos x. .06. Voy a hacerlo más grande aquí. 5.06. A ver, estoy verificando los resultados, no me convencen mucho, pero parece estar bien. A ver, un ratito hagamos para este caso de acá, despejando ya. Nosotros aquí vamos a tener 0.385 multiplicado por 30 y por menos x. Y esto va a ser igual a 5.857. Qué horribles mis números. X, ¿no? El x ya va a venir a multiplicar. Entonces, HP. Pudiendo hacer aquí hace rato. Qué huevada. .385 por 30. 11.5. 11.5 menos 0. Pocha, qué horrible. 0.385x igual a 5.857x, ¿no? Entonces esto es x, por lo tanto el x sería igual a 11.5 dividido en este caso entre la suma de estos dos, ¿no? Eso va a pasar aquí a sumar y luego va a pasar a dividir al 11.5. Por lo tanto sería 5.857 más 0. Ay, caramba. 0.385. 1.84. Ya están bien los resultados que calcula. Ya quería verificar eso nomás. Entonces este x de acá va a ser igual a 1.85 y todo esto de acá va a ser 30 menos 1.85, que sería 28.15. Este x de acá valdría 5.06 y este otro extremo de acá sería justamente los 20 menos 5.06, 14.94. ¿Ya? Por lo tanto, mis dimensiones aquí serían esas. Acá tendría yo los 28.15. Pucha.
Y acá tendríamos el 14.94. Entonces mi área, ya el otro día hemos verificado y hemos hecho de dos formas, ¿no ven? Volviéndolos en triángulos, triángulo y rectángulo, y sumando luego esas dos áreas. O si gustan directamente la fórmula de del trapecio, ¿no? Son forma trapezoidal, no se pueden pronunciar. En este caso, hagamos directamente la trapezoidal. Aquí era igual a trapezoidal, 28.15 más 14.94 dividido entre 2 y multiplicado por el ancho, que en este caso serían los 10, igual 215.45 metros cuadrados, ¿ya? Por lo tanto, el volumen de corte sería igual a 215.45 por el H promedio, 1.481 metros cúbicos, ¿ya? Y ese es mi volumen de corte. Esto no se nota muy bien, ¿no? Hagámoslo un poquito más grande. Ya, es mi volumen de corte. El volumen de relleno en este caso, primero calculo el H promedio. Para mi volumen de relleno yo voy a tener 6 alturas, si se dan cuenta. 0, 0, a ver, los voy a marcar. Con esta de acá y un poquito más grueso. Acá tengo un punto, acá tengo otro punto, acá está otro punto, acá está otro punto, aquí tengo otro punto y aquí tengo otro punto, ¿no? Entonces mi altura promedio va a ser de 0 más 0, tengo dos ceros, más 0.7 más 0.385 más, a ver, 0.385, 0.7, 5.824 más 5.824 y más 5.235 más 5.235 dividido en este caso en 6, ¿no? Porque son 6 datos los que yo tengo. Entonces mi altura promedio sería 2.024 metros. Y mi área en este caso va a pasar a ser, esperen un cachito, voy a cambiar de color estito. Voy a disculpar que sea muy fregado con los colores. Ahora, la figura que yo llegaría a tener es esta de acá, ¿no ve? Por lo tanto, tendríamos algo así. A ver, dibujar. Tendríamos algo así, ¿no? Es como un humo echado. Solo que me salió muy feo. A ver, vamos a hacer un poco más notorio. Eso. Esto es recto. Viene recto hasta acá. Esto es 5. Y esto es 10, ¿no? Las dimensiones. La de acá era 1. ¿Dónde está ese valor? 1.85. 1.85 es esta de acá. Este valor de acá es 5.857. No, 5.06. 5.06. Esto de acá es 30. 860, 30 y esto de acá es 10. ¿No? Entonces aquí creo que no hay fórmula del trapecio que nos sirva, ¿no? Por lo tanto, dividamos en fórmulas geométricas. De acá a acá vamos a tener 1, ¿no? De acá a acá
vamos a tener la sección 2. Es 2 esto por si acaso. Y acá vamos a tener la 3. Ya es lo más fácil que se puede hacer ahorita. ¿Dónde? Mi área 1 es un rectángulo, ¿no ve? Es decir, va a ser 20 por 10, ¿no ve? 30 es todo. Pero justamente este pedazo de acá, es decir, todo esto, hasta acá, vale 10 metros. Por lo tanto, mi primer rectángulo, o mi área 1 en este caso, va a ser 20 por 10. Y eso es igual a 200 metros cuadrados. Mi área 2 en este caso es otro rectángulo, ¿no? Que va a ser 1.85 a esta altura por 10. 1.85 por 10. Y de esa forma tengo 18.5 metros cuadrados. Mi área 3, área 3 va a ser igual a 10, mi base, por mi altura, ¿no ve? Pero mi altura aquí va a ser un dato que tengo que calcular, ¿no ve? Necesito esta alturita de acá, que en sí sería 10, esos 10 metros, menos el 1.85. Mi gráfica no está a escala, por eso es esta gran diferencia. Por lo tanto, si yo hago la diferencia de 10 menos 1.85, voy a tener 8.15, ¿no ve? Por lo tanto, 8.15 más 5.6, el área que yo voy a ver de otro color. Esto, caramba. Es decir, estos 5.06 más estos 8.15, yo voy a tener un valor de 13,21. ¿No? Esa va a ser mi altura y mi ancho va a ser 10. Entonces la altura, el área 3, perdón, va a ser 10 por 13.21 y esto dividido entre 2 porque es un triángulo. Caramba, igual. 66.05 metros cuadrados. Por lo tanto, mi área total va a ser la suma de estos tres. 200 más 18.5 más 66.05. Y de esa forma tengo el área total. ¿No ven? ¿Por qué me salió así? Ah, ya. Y mi volumen en sí, o es decir, mi volumen de relleno total, lo haré aquí a un costadito. Volumen relleno va a ser igual a mi área 284.55 multiplicado por la altura promedio 2.024, 92 metros cúbicos, 515.92 metros cúbicos, ¿no? Ya. Y ahí termina, ¿no? Como tiene que ser el cálculo de volúmenes. Ahora, algo que he estado pensando y el error que hemos cometido el otro día ha sido lo que me han preguntado, si sería lo mismo si hacen por perfiles o con el tema de áreas, ¿no ve? Hemos tenido justamente en la anterior clase este percance de acá, donde queríamos calcular estas áreas. A ver, dibujar. Estas de acá, ¿no ve? Queríamos este triángulo y este otro triángulo, ¿no? Y el error estaba ahí, como les había comentado, o sea, no nos salía el mismo resultado. ¿Por qué? Porque esto de las áreas, o sea, la fórmula del volumen para calcular el volumen teniendo esas áreas es esta de acá, ¿no ve? El volumen es igual área 1 más área 2 dividido entre 2 y multiplicado por la distancia horizontal entre estos dos, ¿no ve? Pero esta fórmula solo aplica para perfiles transversales. ¿Qué quiere decir eso? Todos los perfiles transversales, supongamos que acá tenemos perfiles transversales de una carretera. Y aquí tenemos otro perfil transversal, donde mis áreas comprenden justamente un ancho determinado. O sea, este ancho de acá es igual a este otro ancho, ¿no? Y es algo que no pasa en este caso de acá del ejercicio del día martes, ¿no? Porque son anchos diferentes. O sea, aquí tienes tú un ancho y acá este otro ancho es más grande,
¿no? Entonces, por eso es que salían resultados diferentes. Por lo tanto, hacer cálculo de volumen de corte acá o de relleno con esas otras áreas no nos daría el resultado correcto. ¿Por qué? Porque no aplica, ¿ya? Esa fórmula es para perfiles transversales donde las secciones y los anchos que se están tomando son iguales. Y en este caso, para la aplicación de movimiento de tierras en curvas de nivel, como teníamos este ejercicio del otro día, no va a aplicar. ¿Ya? Por lo tanto, se hace lo que hemos hecho hoy día igual, de la misma forma, ¿no? Como hemos procedido el día de hoy, a calcular, ¿dónde estamos? Aquí. A calcular una altura promedio, perdón, a calcular esa altura promedio y luego a calcular el área, ¿no? Una vez que se hace todo ese cálculo, se multiplica tu altura promedio por tu área que hemos calculado y tenemos el volumen en este caso. Repito, la altura promedio es para esta situación, ¿no ve? O sea, nosotros tenemos justamente nuestro terreno que más o menos va a estar de esta forma, a ver, los 10 metros acá, esta parte es más larga y algo así es nuestra figura. Se va a salir muy fea. A ver, tenemos esto, ¿no ve? Donde justamente nuestro terreno se encontraba por acá. Y todo mi corte tenía que hacer yo justamente de todo esto. Pero calculando la altura promedio, una araña. Ya. Calculando la altura promedio, nosotros llegamos a tener una altura igual en todos los puntos. ¿No? Es decir, esto, esto, esto y esto son iguales. ¿No? Por lo tanto, por eso es que se calcula ese H promedio. Es para una compensación en este otro sector donde no hay mucho. ¿No? Para eso es el cálculo de la altura promedio. ¿Ya? ¿Alguna duda, chicos, de este ejercicio? ¿Cómo se ha resuelto? Auxi, una pregunta. En perfiles transversales, el ancho igual varía. En media ladera, por ejemplo, no es el mismo ancho. Esta parte. Claro, pero o sea, cuando tú haces perfiles transversales, tú tienes o estás tomando en cuenta el terreno de esta forma, ¿no ves? Donde tú tienes acá un inicio, estás considerando acá, ponte -3 y acá un centro línea, y acá estás considerándote un +3. Te estás dando un rango de valores, ¿ya? Donde en este caso, para estos volúmenes, en aplicaciones a curvas de nivel, o sea, tú no tienes el ancho, ¿no ves? Mira, acá justamente, acá, no tenemos ese ancho, ¿no ves? Por eso es que esta área va a tener un ancho acá que va a ser muy diferente a este otro ancho de acá. Y por eso esta fórmula de área 1 más área 2 dividida entre 2 multiplicado por la distancia horizontal se le aplica en perfiles transversales. ¿Ya? Ay, qué horrible mi letra. Para perfiles transversales. Esto va a ser para perfiles transversales. ¿Ya? Y este otro procedimiento que hemos hecho ahora, calculando las alturas promedio y calculando las áreas, ya es para la aplicación de movimiento de tierras en curvas de nivel. ¿Ya? Ya está bien. Otra pregunta, Auxi. Para X, has usado 5.857, ¿no era 3.857? A ver, espera un cachito. Gracias, está. Eso, por favor. Ahorita un ratito voy a cerrar mi WhatsApp. Ay, chucha, era 3. Sí, tienes mucha razón. 3.857. Híjale. Ya. Ya aquí va a variar harto, pues. A ver, vamos a modificar lo más rápido posible. ¿Por qué no me has dicho antes? 0.385 sobre X. Con razón me salió un valor pequeñito. Acá de 1.85. A ver. 3.857 sobre 30 menos X. Este color va a variar. Esto se mantiene, es independiente.
Ya. 2.72, ¿ves? Un poquito más grande, está mejor este valor. 2.72 es este X. Por lo tanto, este valor cambiaría, ¿no? Híjole, tengo que modificar todo. A ver, esperemos que nos alcance el tiempo. Tenemos media hora. Aquí va a ser 30 menos 2.72 va a ser 27.78, ¿no? Entonces aquí ya va a variar este resultado. 27.78 más 14.94 dividido entre 2, ya está bien. Y aquí sacamos un nuevo valor. 213.6. No habría mucho. 213.6, pucha. Por 1. Está bien ese otro valor. Entonces aquí ya varía. No mucho, ¿no? 316. Ahora otro valor que varía va a ser acá. Este valor sería 2.72. A ver, 2.72. Sí. Modificando esto, yo tendría acá 10 menos 2.72 vendría a ser el valor de acá, ¿no? 7.28. Estoy calculando mal. Aquí igual está mal. Pucha, por hacer rápido. 27.18. Sí, está bien ese 18. De aquí abajo, ¿no? Pucha, si sigue haciendo mal. Es 18. Ya. Entonces de aquí modificar otra vez. 18. Una nueva multiplicación acá. 210.6. 210.6. 311.90 directamente. Aquí va a ser, este resultado de aquí va a cambiar, ¿no? 5.06 más 7.18 va a ser igual a, es decir, sumar a esto. Y de aquí vamos a tener un resultado de 12.24, ¿no? Cambiando ese dato, nosotros vamos a tener acá. Tengo que modificar el área 2. 2.72. 27.2. Y el área 3 igual tengo que modificar, va a ser 10 por 12.24. 61.2. Entonces yo tengo que modificar acá estos valores, 27.2 y 61.2. 288.4 metros cuadrados y aquí va a variar igual, ¿no? 288.4 y esto va a ser igual a 583.72 metros cúbicos, ¿no? ¿Ve? Un valorcito nos hace variar todo, ¿ya? Van a tener mucho cuidado al copiar, ¿ya? Es un dato que me he equivocado yo al copiar acá y es lo que nos ha hecho variar casi todo, pero ya está corregido. ¿Alguna otra pregunta, duda? Auxi, a ver. Ya. La diferencia entre triangulación e interpolación. A ver. Y eso creo que dibujar aquí. Aquí vamos a dibujar ya. Pucha.
che. Bash. Ya. Triangulación es esto donde solamente vas a tener tú tus puntos con sus nortes y estes, ¿no ves? O sea, vas a graficar en base a eso, porque vas a tener una malla UTM. Y aparte le tienes que anotar la cota respectiva a este punto, ¿ya? Pues este norte y este no lo anotas, pero con las coordenadas norte y este te vas a guiar para ubicar los puntos en tu malla UTM. Luego anota su respectiva cota y la triangulación solamente es unir todos los puntos. Ahora, interpolación. Un cachito, no me acuerdo, se me ha nublado la mente. Sí, interpolación es justamente lo que tú vas a hacer en este plano. O sea, tú tienes que identificar en este plano o en este otro plano cuántos centímetros, ¿no? Tienes que medir cuántos centímetros equivale y demás. Y luego, cada uno de estos puntos, o sea, estos planos son iguales, son casi idénticos. Este de triangulación solamente son las líneas. El de interpolación es tener identificado cuántos centímetros va a haber en esto. Si quieren lo pueden dividir así por centímetros. Y luego de hacer su regla de 3 ubicar los puntos, ¿no? O sea, aquí van a tener sus cotas respectivas, todos los puntos. Cota, cota, cota y cota, ¿no? Luego ustedes tienen que ubicar, después de hacer sus reglas de 3 identificar en qué puntos se van a encontrar las cotas exactas para denotar sus equidistancias. Cotas exactas, ¿no? Aquí igual vas a tener otra cota exacta y aquí vas a tener otra cota exacta. ¿Ya? En todas las rectas vas a tener esto. Va a haber rectas en las que a veces no tengas ni una curva de nivel y eso sí se puede dar. Es decir, ponte que aquí vas a tener la cota 2703.9 y aquí vas a tener la cota 2703.1. ¿Ya? Entonces no hay ni un número entero, ¿no? No hay ni una cota exacta entre estos dos. Por lo tanto, aquí no tendrías interpolación. Directamente podrías ya interpolar acá. Y acá tendrías igual cotas exactas, ¿no? Tienes que identificar dónde están esas cotas exactas. Y luego, el otro o tercer plano en este caso sería así. Y esta misma gráfica de acá, ¿ya? Donde ya no tendrías tú que anotar estos puntos. Directamente tienes que identificar dónde van a estar tu terreno, en este caso, como les he anotado acá, y dibujar sus respectivas curvas de nivel. Aquí ya son curvas de nivel enteras, es decir, 2700, según estos datos que me ha dado aquí, 704, digamos, aquí va a estar. Aquí va a estar los 2703, 2702 y así sucesivamente. ¿No ve? Así tienen que ser los tres planos que entregue. Obviamente, este plano de triangulación tiene que tener aquí su... Pucha, algo así. A ver, vamos a dibujar. En vez de esta malla UTM donde están aquí las curvas de nivel, en un plano ustedes tenían que notar esto de acá. Esa triangulación entraría acá adentro, ¿no ve? En el plano de interpolaciones, todo esto de acá vendría igual justamente acá adentro. Y sus curvas de nivel serían más o menos igual de esta forma. ¿Ya? Ahora, a ver, había otra pregunta, creo.
En el proyecto nos tenemos que dar un terreno de 65 por 40 como hicimos en el primer ejercicio que hicimos en cualquier lugar. ¿Qué? No te entiendo, Mareño, lo que me quieres decir. Y las distancias, a ver, ya lo he resuelto, ya lo tengo en Excel. Y a ver, tengo que agrandar esto para un cachito. Hacer una consulta. En el plano de interpolación vamos a poner a cada metro el valor de las cotas. Sí, tienes que identificar dónde van a estar esos valores. Sí, gracias. Ya, no quiero mostrar todo esto. Un poquito más grande. Distancia horizontal. Ahí no está. Aquí está. Distancia horizontal de x1 a x2, ustedes van a tener 50.048. Distancia horizontal de 2 a 3, estación x2 a x3, van a tener 119. Es decir, su terreno más o menos de ustedes, el que tienen en su proyecto, es de 50 este costado, aproximadamente, no es exacto. Y acá es 120. Aproximadamente, no exacto, ¿no ve? Y eso es algo que ya les había dicho anteriormente. En la anterior clase ya les dije esto. 65 por 40, no sé de dónde ha sacado 65 por 40. En cualquier lugar del plano de curvas de nivel. En sí, tus curvas de nivel van a salir en referencia a este plano rectangular del terreno, ¿no? Del colegio en este caso. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Las condecimales, no tienes que usar las redondeadas, siempre los datos que te salgan, ¿ya? Siempre hay tolerancias de errores y demás, pero en este caso tienen que trabajar ustedes con los datos que les salgan. ¿Alguna otra pregunta? Es la anterior clase, ¿no? Ya. ¿Tienen alguna otra pregunta, chicos? ¿O ya no hay dudas? No sé. No hay dudas, ¿no?
creo que no hay más dudas. Quedaremos aquí. A ver, solo distancias redondeadas. Aunque para la triangulación también unimos con los puntos de las estaciones. Sí, tienen que unir también con los puntos de las estaciones. Y por ende también tienen que unir estación con estación, ¿no? Porque es justamente el sector que están delimitando ustedes con esas estaciones son las delimitaciones que tienen ustedes del terreno.